y pensemos en lo que hasta aquí hemos logrado pues abordar. Quisiera saber pues que si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que ya hemos visto en nuestras sesiones anteriores, para después dar paso pues a lo que vamos a estar revisando en esta noche. Pues, por ahora no, pero imagino yo que surgirán Ok, conociendo el tema. Entonces, pues, bueno, tú tranquilo, tú dale. ok, bueno. Porque, porque la vez pasada alcanzamos a resolver algunas, ¿no? La Ujú, sesión, la última sí. sesión. Estuve mirando lo que Silvia, por ejemplo, nos decía de Daniel 9, dice, y por una semana. Entonces, claro, la primera referencia hace referencia a los 7 años, dice, y a la mitad de la semana eh, romperá el pacto, ¿no? Entonces, en la lectura del texto, eh, ser más preciso, en el 9, 9:27 creo que era. 9:27 dice, y por otra semana, es decir, pasada las 69, dice, y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ahí aprovechábamos para hablar acerca de la última semana, que es conocida como el periodo de la tribulación y que se inicia con la manifestación del anticristo firmando el pacto con los judíos. Esto tiene un antecedente en la historia, ¿no? Cuando aparece Alejandro Magno, eh, el sumo sacerdote en el periodo, pues, lo recibe y le dice que la Biblia ya hablaba de su venida. Entonces Alejandro fue tolerante con los judíos y por eso en principio, aunque su propósito es helenizar el mundo, no los somete por las armas. Pero después de los descendientes de Seleuco, uno de sus generales, entre los cuales se dividió el imperio, Seleuco, eh, padre de Antíoco, padre de Antíoco Epífanes IV, uno de sus descendientes, pues viene y destruye, digamos, la paz que él tenía con los, sí, con los griegos e impone de alguna manera la adoración, profana el templo, sacrifica un cerdo, coloca la imagen de Zeus y le ofrecen sacrificios en el lugar del templo y da origen a la revolución de los macabeos. En la segunda parte, frente a la presencia del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano aparece, muchos de los que estaban luchando hacen pacto con los romanos y uno de los convenios que hacen es que los romanos puedan entrar pacíficamente a la tierra siempre que les permitan a los judíos poder adorar y poder celebrar el culto y respetar el templo. Eso se logró dentro de lo que la política de los romanos era entendido como la Pax Romana. Entonces hay un tratado de alguna manera, entre Israel y el Imperio Romano para mantener la paz. Cosa interesante que posteriormente eh, los romanos van a romper ese pacto, no solamente matando al Mesías, sino en el año 70 vienen y destruyen la ciudad, destruyen el templo, lo profanan, lo destruyen y expulsan de allí a los judíos. Es decir, en ese anhelo de buscar la paz, los judíos han firmado, en algún momento de la historia, han tenido con los invasores, han firmado tratados de paz. Así que cuando aparezca el anticristo
muchos de ellos van a proceder pensando que este es realmente su esperanza, su Mesías, y firmarán el convenio con él. Pero a la mitad será de alguna manera desconocido este pacto. Hablemos entonces de... Hola Ángela, bienvenido Tere, Buenas, buenas. bienvenida, bueno, saludarte. Entonces, vamos a esta imagen que ustedes tienen ahí en su pantalla, pues es un- una forma en un lienzo, pues, representar lo que conocemos como la interpretación dispensacionalista. ¿Qué es la interpretación dispensacionalista en la Biblia? Es un resumen de la forma en que cómo Dios se ha relacionado a través de la historia de la humanidad desde la escritura con los hombres. Y en cada uno de esos elementos ha habido un pacto. O sea, Dios hizo un pacto con el hombre, estableció unos términos con el hombre y le dio una serie de promesas que cumpliría si el hombre se mantenía fiel a ese pacto. ¿Sí? Entonces, lo que ha sido común en todas esas etapas de la historia es que los hombres hemos fracasado en obedecer las disposiciones o los mandatos de Dios en cada uno de esos pactos. Siempre ha habido lo que se conoce como el fracaso moral del hombre. Pero a pesar de eso, Dios ha mantenido su pacto y el cumplimiento de su pacto, aunque ha cambiado en la relación que ha tenido con los seres humanos. Cuando el hombre es creado y el universo es creado, Dios establece un pacto con la primera pareja de seres humanos. ¿Se acuerdan? A ese le conocemos como el pacto del Edén. Y en ese pacto del Edén, el hombre debe cuidar la naturaleza, el hombre debe representar, llevar la gloria de Dios. El hombre es colocado como señor de la creación, pero Dios se reserva eh, definir lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces en ese pacto, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el hombre no debe extender la mano ni comer del fruto de ese árbol porque Dios se lo ha reservado para él. Si el hombre mantiene su obediencia, aún le he señalado en ese pacto que puede acceder al árbol de la vida, que era el árbol que estaba en el centro del Edén. En el centro del jardín había un árbol que era el árbol de la vida, de ese árbol podía comer. Entonces, en el pacto Dios establece lo que el hombre debe y lo que no debe hacer. Y por lo tanto, la voluntad de Dios debe ser cumplida en todos los aspectos, tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. Pero el hombre ha fracasado sistemáticamente en hacer la voluntad de Dios. Pero vemos cómo soberanamente Dios decide mantener pues su pacto. A ese primer pacto se le conoce como el pacto de la inocencia, no porque el hombre no es un niño, ¿no? Sino que el hombre no ha cometido pecado, ¿sí? Entonces el hombre está en plena madurez, en plena conciencia, el hombre está cumpliendo la voluntad de Dios y hasta ese momento el hombre no ha pecado, por eso se conoce como la dispensación de la inocencia. Cuando fracasa, ¿cuál era la señal de ese pacto? No comer, dice, de el árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque ese día morirían. ¿Cuál era lo positivo? Podían comer de todo lo que tenían allí y además vivir en el huerto del Edén y ser también los señores, si se quiere, de la creación en representación de Dios. ¿Qué pasó? Pues el hombre pecó, fue expulsado de ese lugar, vino la muerte, vino el pecado, vino el dolor, vino todo esto y el hombre que se somete a la voluntad de Satanás queda entonces también bajo la acción del enemigo. ¿Qué hizo Dios? Le dio una promesa de redención
lo expulsó del paraíso para que no tomara del árbol de la vida y comienza otra etapa. Eh, a esta siguiente etapa, la de la conciencia, aparece Caín y Abel y los dos vienen para presentar una ofrenda a Dios. En esta etapa de la conciencia es muy interesante porque Abel se acerca con un sacrificio de sangre y se acerca con una primicia, es decir, Abel trae el primer fruto de su trabajo como pastor de ovejas, lo más gordo, lo primero, dedicado a Dios, y ofrece un sacrificio de sangre. Es decir, Abel se acerca mediante el derramamiento de la sangre. Abel entiende la sustitución, Abel entiende lo que significa el poder acercarse por medio de la sangre y de la redención a Dios, y Dios ve con agrado, Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, más no así la ofrenda de Caín. Sabemos lo que sucede en esta etapa. El hombre fracasa porque ocurre el primer homicidio. eh, Abel es muerto a manos de Caín, su hermano. Luego nace Set y la tierra se corrompió delante del Señor. Ustedes leen a partir de capítulo 4 hasta por allá en el capítulo 7, cuando empieza pues el diluvio, que toda la humanidad se pervertió y Dios decide traer un juicio sobre la tierra. Eh, en este elemento pues Dios determina acabar pues con la humanidad. Afortunadamente, dice la Biblia, un hombre halló gracia delante de Dios. Ese hombre fue Noé. Dice que Noé fue hallado justo por medio de la fe, fue justificado. Y termina la etapa pues esa etapa de la, Dentro de esa etapa, sí, Noé sigue estando dentro de la etapa de la conciencia. sí termina, no es el último de esa etapa, pero inicia una nueva, ¿sí? Ah, ok. Porque solamente sobreviven 8 personas. Recuerdan que en el arca sobrevive Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las esposas de sus 3 hijos, de Sem, Can y Jafet. Toda la demás, el resto de la humanidad, pues murió, pereció bajo el juicio del diluvio. Dios le ordena a Noé extenderse con sus descendientes, poblar la tierra. Es un nuevo inicio para la humanidad. La orden de Dios es que se extiendan y se multipliquen y pueblen y llenen la tierra. Sin embargo, eh, los hombres deciden hacer lo que siempre les ha parecido bien hacer. Entonces dicen, no nos vamos, edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo, hagámonos un gran nombre. Y dice la Biblia que la humanidad tenía una misma lengua, tenía un mismo plan, un mismo propósito, un mismo sentir, y empezaron a edificar lo que se conoce como la Gran Torre de Babel. Allí alrededor pues habían fundado pues toda una desarrollo pues, y Dios desciende y confunde a la gente allí y ahí nacen pues las lenguas. Y Babel, que significa puerta del cielo, termina siendo, representando confusión. El nombre de Babilonia viene a representar confusión. Esa, esa obra fue abandonada porque Dios la confundió. O sea, si Dios no la confunde, es... Entonces, aquí el hombre también se revela. Entonces, ¿qué? Viene un juicio. ¿Cuál? Pues las lenguas, la dificultad para comunicarse. Y conocemos cómo a partir de ese momento, pues la humanidad forzosamente se vio obligada a extenderse a través de los linajes de Sem, Can y Jafet, desde allí de los montes de Armenia, el monte Ararat, toda esa zona de Turquía y la gran Mesopotamia, pues estos pueblos se extendieron. El libro de Génesis,
capítulo 11 habla de los 72 naciones que nacieron de estos descendientes y cómo poblaron la tierra. Posteriormente, Dios, de la descendencia de Set, de Sem, levanta un hombre precisamente de la Mesopotamia llamado Abraham, a quien llama y le hace una promesa. Le dice que por medio de él y de su descendencia, pues Dios eh, traerá la bendición a las naciones de la tierra, a las familias de la tierra. Y entonces aquí empieza el inicio de Abraham, el nacimiento de la nación de Israel, a través del cual Dios traerá al Mesías. El pacto que Dios hace con Abraham tiene una señal, esa señal del pacto aquí es la circuncisión. Si todo varón debía circuncidarse, esa es la señal del pacto que Dios hace con Abraham y le hace unas promesas y unos requerimientos. En el caso del gobierno humano, el pacto fue el arco iris, la señal del pacto fue el arco iris. En el caso de Caín y Abel, la señal fue el sacrificio de sangre, la primicia, el sacrificio de sangre. En el otro era, la señal era no tomar del fruto. Y aquí en la promesa pues, de Abraham, el pacto es la circuncisión. Todo varón que naciera dentro de la descendencia de Abraham debía circuncidar el prepucio. Esta dispensación avanza, pero sabemos cuáles fueron los fracasos que hubo allí, ¿no? Ustedes recordarán que Abraham, incitado por Sara, pues que se tardaba la promesa, tuvo un hijo llamado eh, Ismael. Y eso pues trajo grandes problemas pues a Sara y a Abraham, conflictos. Posteriormente también Esaú eh, se casó con mujeres cananeas y esto también fue problema para Isaac y Rebeca. Jacob suplantó a su hermano y bueno, entonces dentro de la construcción, de alguna manera, en algún momento Abraham tampoco había circuncidado a su hijo y Dios buscó para destruirlo. Y él se acordó y lo circuncidó. Entonces, ustedes lo van a leer allí en el Génesis. Bueno, superados las dificultades, pues nace la nación de Israel. 430 años más tarde están esclavizados en Egipto. Dios levanta a Moisés, lo saca de allí, lo libera, lo lleva al monte Sinaí y ahí establece el pacto de la ley. Ahí les da el pacto de la ley. Y la señal del pacto era guardar el sábado. Ellos debían guardar el sábado como recordatorio de que Dios los había sacado de la tierra de esclavitud, les había dado allí sus leyes y también, o sea, noten que en cada uno de esos pactos anteriores el propósito es de salvación, el propósito es de traer la bendición de Dios a la tierra. Esa dispensación de la ley o ese pacto de la ley eh, tiene su máxima expresión en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo, dice la Biblia en Gálatas, dice, nacido bajo la ley, nacido de mujer, Jesús cumplió todas y cada una de las disposiciones de la ley. Y al venir Jesús se cumple la promesa que Dios le había hecho a Adán y a Eva, y como la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, que a través de la descendencia de Israel traerá al Mesías, se cumple. Jesús es el único que cumple completamente las disposiciones de la ley porque Israel sistemáticamente durante toda su historia violó todos y cada uno de los mandatos de Dios. Por eso fue sometido a fuertes disciplinas, fue llevado cautivo. Y dice la Biblia que si Dios no se hubiera dejado un remanente, Israel habría dejado de ser nación. Eso dicen los profetas, ¿no? Dice, si el Señor no nos hubiera guardado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra, dice el profeta Isaías. Pero el cumplimiento se da, entonces Cristo
cumple cada una de las disposiciones de la ley. Jesús dice, no he venido a abrogar ni una jota ni una tilde de la ley, y la cumple completamente. Y paradójicamente, el único que guarda toda la ley es colgado en el madero. Y una de las acusaciones que se hace al Señor es porque Él proclama que Él es el Señor del sábado. Los judíos podían perdonar cualquier cosa menos que Jesús violara el Shabbat. Y Jesús les dice, yo soy el Señor del Shabbat. Y en el día del Shabbat, pues ustedes sacan a un burro, a una oveja. ¿Por qué no puedo yo en el Shabbat sanar o liberar a un hijo de Abraham? Porque de ellos es la promesa. Y lo mataron por eso, ¿sí? Una de las razones, entre otras cosas, es que los sumos sacerdotes Anás y Caifás, después de haber resucitado a Lázaro, dice, es necesario que este hombre muera por toda la nación y no que vengan los romanos y nos quiten el templo. Entonces, eh, bueno, allí tenemos el fracaso, pero también el cumplimiento de la, Dios se proveyó a través de Jesús el cumplimiento de todo este proceso. Hay un periodo de transición para dar paso a la siguiente dispensación, que es después de la resurrección, 40 días, Jesús está con los discípulos y establece el inicio de una nueva era, que es la era de la iglesia, que se inaugura en el Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Inicia una nueva era que se conoce como la era de la iglesia, en la cual tanto judíos como gentiles, por medio de la fe en Jesús, son hechos una nueva creación. ¿Cuál es la señal del pacto de esta nueva creación, de este nuevo pacto? La cena del Señor. Sí. Cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos recordando que estamos unidos a ese nuevo pacto y que estamos esperando que se cumplan las disposiciones de ese pacto. Ser fieles al, al sacrificio, al derramamiento de la sangre del Señor y esperando su segunda venida, comprometidos con anunciar su reino hasta que Él venga. Ese periodo, pues, es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, la era de la iglesia. Los apóstoles dicen que el evangelio es un misterio que Dios tenía escondido, que es que por medio de Cristo Jesús Dios haría una nueva creación, ¿sí? Tanto de judíos como gentiles, y esa nueva creación en la iglesia. Entonces, la iglesia no son ángeles, no son gentiles, tampoco son judíos, es una nueva creación por medio del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos unimos a ese pacto? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que cree, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? De todo corazón, por la convicción del Espíritu Santo, nace de nuevo. No hay voluntad humana allí. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la señal entonces? La cena del Señor. Noten ustedes que, pues el bautismo es también una declaración pública, ¿cierto? Pero la señal, Jesús nos ordenó, dice, hagan esto siempre en memoria de mí. Sí, recuerden, eh, ese es el mandato que recibimos. ¿Cuándo termina la era de la iglesia? Creemos que la era de la iglesia termina con el rapto de la iglesia, con el levantamiento de la iglesia. Y el levantamiento de la iglesia, pues da lugar al cumplimiento de la última semana de Daniel, ¿sí? Que empieza con la manifestación del anticristo. Esa etapa que está allí, pues la conocemos como la dispensación del juicio. El juicio empieza entonces con la manifestación del anticristo y va a terminar por allá con, en Apocalipsis 20, con el juicio ante el trono blanco, ¿sí? Allí termina el juicio, empieza con el rapto de la iglesia y termina con el juicio ante el trono blanco. Ahí va a ser juzgado
ahí es arrojado Satanás, ya está la bestia, el falso profeta, todos aquellos que no resucitaron, ¿cierto? Anteriormente resucitan allí para recibir su sentencia. Los que creyeron en Jesús y murieron durante el milenio, pues recibirán allí porque están escritos en el libro de la vida, entrarán también a la etapa final que será lo que conocemos como el estado eterno, que es cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? ¿Cuál es, cuál es la señal de alguna manera durante este periodo? Eh, Ser fieles a Cristo. Aquí, durante ese periodo, nadie puede ponerse, es necesario morir si es necesario, con tal de que no sea marcado o se ponga sobre él la marca de la bestia, ¿no? Es durante esa etapa. Y en la segunda etapa debemos ser fieles a Cristo de todo corazón. Es decir, durante el milenio, Jesús estará gobernando en la tierra con la iglesia, pero al final de los 1000 años dice que Satanás es suelto y sube y engaña a mucha gente. Muchos van a ir a pelear contra el Señor durante ese periodo. Es un misterio, pero es como el pecado, aún teniendo las mejores condiciones, se manifiesta. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado el famoso meme ese que dice que Judas tuvo el mejor maestro, el mejor amigo, lo mejor que y lo traicionó. Entonces hay un misterio allí en la naturaleza, en la condición humana de que uno, pues no sé, de una forma, el pecado es tan tenaz, pues que uno lo lleva a actuar de una forma completamente irracional y desagradecida. Pero bueno, aquí nos encontramos. En cada uno de esos momentos, nosotros vemos a Dios actuando también soberanamente, pero con una gracia y una misericordia enorme, porque a través de todas estas eras siempre ha habido un remanente que ha decidido hacer la voluntad de Dios. Siempre ha habido un grupo, ¿cierto?, que a pesar de todo, ¿cierto?, ha decidido permanecer fiel a Dios. Así como hay un grupo que a pesar de todo lo bueno que Dios ha hecho, han decidido rebelarse contra él, ¿sí? Y ni aún el juicio ni el castigo los va a hacer cambiar. Apocalipsis dice que la gente, a pesar de todas las plagas y de todos los castigos, no se arrepintió de sus pecados, de todo eso. Entonces es bastante extraño. eh, es un misterio, no alcanzamos a conocer los efectos tan profundos de la naturaleza pecaminosa, del pecado, y dice que el Señor pondrá fin a todas esas cosas. Así que en el nuevo cielo y en la nueva tierra ya no habrá más muerte, no habrá más pecado, no habrá más rebeliones. Hay por ahí algunos que plantean que la gente volverá a ver y que ha habido varias creaciones y varias rebeliones. No, eso es más de Matrix que de la Biblia, ¿no? Sí, bueno. Dice Tere que nos pide perdón porque no ha podido abrir la cámara. Te perdonamos bien. Sabemos que estás allí. Bueno, esta, digamos, es un cuadrito que de alguna manera, pues, eh, presenta, digamos, estas diferentes etapas de los tratos de Dios con la humanidad y los pactos que ha hecho con ellos y cómo hasta aquí, pues, nos esperamos ya estamos viviendo sabemos que cuando este termine, son 7 años, Cristo viene por segunda vez a la tierra. Comentarios acerca de el dispensacionalismo. No hay comentario. Mm. Pues yo no sé si soy yo que soy práctica, digamos, en mi cabeza y esté mal, yo no sé, o sea, por eso hablo de mí, pero creo que yo cada vez que estudio este tema, me quedo con lo que tú decías, que en cada etapa vemos la gracia de Dios, ¿no? Y me encanta recordarme a mí misma que Dios es vencedor en todas las etapas. Es una forma de recordarle a mi alma, a pesar de lo que se ve, ¿no? Que la promesa de Dios está escrita, que los tiempos de Dios están escritos, que Dios es soberano, ¿sí? Porque pues uno
rápidamente uno fallece a veces, digamos, con las circunstancias, con lo externo. Entonces creo que en ese orden de ideas, yo siempre, desde que he escuchado el Apocalipsis, que ha sido con ustedes, ¿no? Porque al final yo siento que esa es mi etapa donde yo he conocido al Señor a través de la palabra y de lo que ustedes me han enseñado en la palabra, ha sido como una forma también de recordarle a mi propia alma y a mi propio corazón que el Señor es soberano sobre todas las cosas, ¿no? Y eso me alienta en las diferentes etapas, porque cuando uno empieza, una cosa es leer el Apocalipsis, la primera vez que lo leí, ¿no? O sea, uno como que empieza, yo hasta tenía como errores porque cuando leí lo del caballo blanco, el primer versículo, yo me confundía, yo decía, pues caballo blanco, y después leía, yo decía, ay Dios, perdóname, no, no era así, o sea, les cuento mi encuentro con la primera vez con el Mm. Apocalipsis, y ya después lo venimos viendo y además hemos venido viendo cómo se van cumpliendo ciertas cosas en la humanidad, ¿no? Que eso es lo hace diferente, ¿no? Porque una cosa es leerlo, pero otra cosa es emprender a entender, a encontrarle el sentido bíblico y espiritual de todo esto que estamos viviendo. Entonces, me quedo siempre como con eso, ¿no? Porque además son diferentes etapas, es muchísima información que poco a poco la he ido como organizando en mi cabeza, esa es mi manera como de interiorizarlo, sino como que no lo logro y me quedo con eso y también me parece que también es muy sanador para uno en la medida, no sé si lo estoy diciendo bien ustedes, tú me dices, pero en la medida en que también poder comprender que habrá muchos que no van a cambiar. Entonces creo que eso también hace parte de esta realidad y ojo, no quiero decir que por eso no vamos a Mm. predicar la palabra ni que por eso no vamos a hacer, pero también eso hace parte de esto y porque uno a veces idealiza, no sé, lo estoy diciendo así, pero idealiza uno y uno definitivamente habrá unos que no, que van a decir en su corazón que no, entonces eso también me da paz en la medida en que seguramente habrá muchos a los que les compartamos y lo reciban a Cristo Jesús y vivan y verán la eternidad en Cristo, como habrá otros a los que les compartimos y definitivamente pues su corazón no va a querer experimentar la gloria de Dios, ¿no? Porque eso a veces cuando uno comparte la palabra desanima, pero en este sentido creo que también da paz al corazón, ¿no? Que eso no significa que uno no haga la tarea, porque la tarea la traemos de hace rato y hay que cumplirla. Y, pero pues eso es como lo que yo pienso de lo que has hablado hoy, de lo que hemos venido hablando. Ok, gracias, Anita. Esta lámina presenta desde Génesis hasta Apocalipsis los diferentes tratos que uno puede ver en la Biblia de cómo Dios ha entrado en relación con la humanidad y tanto los aciertos como los fracasos de la humanidad. Y sí, ese intento de Dios por mantener su promesa de salvación y también su promesa de justicia, ¿no? Entonces, creo que al recibir la Biblia por completo, pues hoy nos podemos dar el lujo de poder mirar todo eso en una línea de tiempo, si se quiere, ¿no? Pues van a encontrar discusiones y todo eso. Hay quienes hablan de la interpretación tópica de otros, pero ese no es el objeto de esto. Bien, entonces, hablemos ahora entonces de algunos de los personajes de de la, de la tribulación. Entonces, hablemos de estos. En la sesión anterior hablábamos de la palabra, perdón, del rapto. Discúlpenme, me adelanté. El rapto. Y la palabra para rapto es una palabra que en 1 de Tesalonicenses 4, que lo leíamos en la sesión pasada, eh, la palabra que se utiliza allí para levantar, para arrebatar es harpasgo. Y esa palabra hace referencia como cuando el águila viene desde lo alto, se lanza en picada y levanta la presa. Entonces, por eso la palabra rapto, ¿no? ¿Sí?
porque es como un, ¡fu! ¿Cierto? Como cuando vemos las aves de presa que vienen y toman la presa y la levantan y la presa ni siquiera se dio cuenta que venía el águila, no se dio cuenta, ¿cierto? Que, eh, o de pronto la vio y lo tomó de alguna manera por sorpresa en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que Primera de Tesalonicenses 4 nos dice lo siguiente, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí la palabra arrebatado en griego es harpazo, ¿sí? Seremos tomados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, eh, el, el mensaje también lo encontramos pues referido en Primera de Corintios 15. La Biblia habla constantemente de nuestra reunión con Él. Lo encontramos también expresado por allá en cuanto a la segunda venida. El Señor distingue, porque este rapto es en el aire, ¿no? Noten ustedes que nos encontraremos con el Señor, ¿quiénes? En el aire. Dice, los muertos en Cristo resucitan primero, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para unirnos con el Señor en el aire juntamente con ellos. Sí. Respecto del rapto, Pablo dice en 1 Corintios 15, 51 en adelante, dice, les voy a contar un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, porque en un abrir y cerrar de ojos, a las trompetas, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados para que esto corruptible sea vestido de inmortalidad y recibamos también un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Entonces, el rapto de la iglesia es nuestra reunión con Él. La primera vez que el Señor habla de esto, leamos por favor Juan capítulo 14 del 1 al 3. Evangelio de Juan capítulo 14 del 1 al 3. Y No se adelante, Anita. turbe. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús habla de venir por nosotros, por la iglesia, por los que hemos creído en Él, ¿sí? No está refiriéndose a la segunda venida gloriosa en la cual todo ojo lo verá, toda la humanidad lo verá, viniendo con gran poder y gran gloria, como cuando ustedes leyeron Mateo 24. Dice que así como el relámpago se ve y así como podemos ver, ¿cierto? Ese efecto, así será la venida del Señor. Dice, todo ojo lo verá. En el rapto no, dice, será en un abrir y cerrar de ojos, será de una manera repentina. Cristo mismo vendrá por nosotros, Cristo mismo tocará la trompeta para que los que están muertos resuciten y para que los que estemos vivos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? No está hablando aquí de los gentiles, no está hablando de Israel, está hablando de la iglesia. Eh, Luego podemos mirar cómo eso es tan repentino, dice que debemos estar atentos,
¿cierto? En 1 Tesalonicenses 5:4 dice como para que no nos sorprenda como ladrón en la noche, ¿sí? En, en Zacarías 14, del 1 al 4, leámoslo, veamos que habla de la segunda venida del Señor, veamos cómo describen los profetas la segunda venida del Señor y alguien que me ayude con Apocalipsis 1:7 y Apocalipsis 19. ¿Quién tiene Zacarías 14, del 1 al 4? Yo, si quieres, te lo puedo leer. Por favor. Dice, He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La segunda venida va a ser un evento tan tremendo, dice que todas las naciones irán para qué, para guerrear contra el Señor, contra Jerusalén. Vendrá el Señor y peleará contra esas naciones. Vendrá a Jerusalén sobre el monte de los olivos, ahí donde fue Getsemaní, ahí donde oró, donde se entregó para redimirnos. Él vendrá con poder y gran gloria y dice que eso se separará. Esta es la famosa batalla de Armagedón, ¿sí? También Apocalipsis 1:7 describe la venida del Señor. ¿Cómo la describe si alguien lo tiene, por favor? He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y lo que le y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces Juan dice que en la segunda venida todas las naciones de la tierra y los que lo mataron, los que lo traspasaron, lo verán y se harán lamentación por él. Entonces, esta no es, esta es la venida visible, es lo que conoce la Biblia como el advenimiento del Señor, la segunda venida, la parusía, como también se le llama, que es diferente al misterio del rapto, ¿sí? En Apocalipsis 6, del 16 al 17, ya hablando de los sellos, hay una referencia muy particular. Dice, y voy a leer desde el 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ese periodo de la ira, ¿cierto? Que empieza con la manifestación del anticristo, es bien importante. Eh, Hay quienes dicen que la ira no empieza sino a partir del sexto sello, pero realmente el primer sello es la manifestación del anticristo, es un juicio de la ira de Dios. ¿Cuál es el juicio? Lo explicábamos en nuestra última sesión. En, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, veamos en qué consiste ese juicio. ¿Por qué Dios permite que el anticristo se manifieste y engañe a la tierra y engañe a los moradores de la tierra? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 12.
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Silvia, es la ¿No? segunda, perdóname, me equivoqué, es la segunda. Capítulo Y 1. entonces, capítulo 1. Sí, sí, ese es capítulo 2, perdón, capítulo 2, versículo 8. Ok. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien. Si uno rechaza el amor de Dios y la verdad de Dios, hay consecuencia, ¿sí? Hay una consecuencia terrible. Entonces, Dios permite entonces que caigamos en el engaño. Dios permite entonces que ya que rechazamos el amor a la verdad, ya que rechazamos el único que puede salvarnos, ya entonces dice, bueno, les voy a permitir entonces que crean en la mentira, ya que antes me han tenido a mí, me han llamado mentiroso, ya que no han creído mi testimonio, ya que me han desechado, ya que la prueba del amor mío no es suficiente, entonces crean en la mentira. O sea, Dios es paciente y dice que permite una cosa como esta. Ahora, ¿qué es lo que este tipo les ofrece? Señales, prodigios, milagros, obras tremendas, ¿cierto? Por las cuales, pues, de alguna manera estas personas son convencidas, pues, no sé. Yo, por la gracia de Dios, estamos hoy aquí. Dios nos guarde de caer en el engaño y en el error, ¿cierto? Entonces, que el mismo poder de Dios nos guarde de caer en una cosa de esas, ¿no? Ahora, el verso 13 de la segunda epístola hace una diferencia. Miren lo que dice el verso 13 y siguiente. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes, retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué bonito, ¿no? Que Dios nos considere de esa manera. En el capítulo 1 que estaba leyendo Silvia de la primera carta, en el capítulo 1, eh, el verso 9, perdón, el verso 8 al 9, 8 al 10 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Esto es bien importante, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de qué? De la ira venidera. Entonces la iglesia no ha sido puesta para la ira de Dios. Los creyentes en Cristo nos tenemos la esperanza no solamente de ser salvados, sino de ser librados de un periodo tan terrible como nunca antes la humanidad ha visto, que es este periodo de 7 años, conocido como la tribulación. ¿Por qué la ira de Dios? Bueno, ya miraremos pues las diferentes posiciones. Jair, Ya lo saben. perdón, ¿podrías repetirme el texto completo, el que leíste ahorita? Primera de Tesalonicenses 1, del 8 al 10.
en la profecía del Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar eh, que los profetas hablan del gran día de Jehová o el día de venganza de nuestro Dios, el día que es como un horno de fuego, el día, o sea, ustedes van a encontrar en toda la profecía referencias a eso. En la profecía nos damos cuenta que ese periodo de la ira del Señor, el día de la ira de Dios, pues empieza con la manifestación del anticristo y termina con el juicio de Dios sobre Satanás y los rebeldes allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿sí? Donde Dios barre y acaba con toda la obra de la maldad y trae su juicio sobre todo, sobre toda la humanidad, aún los que sin causa alguna se rebelan durante el milenio, ¿sí? Entonces, aquí encontramos, digamos, lo que sería la posición viendo todo el panorama completo, porque nosotros hoy tenemos la revelación completa. El libro de Apocalipsis es escrito aproximadamente en el 95 después de Cristo y es recibido en la iglesia ya sin objeción alguna por allá en el 214, ¿sí? Sin objeción alguna este libro. Ahí tenemos diferentes posiciones, está, ya la hemos hablado, el pretribulacionismo que cree que la iglesia es raptada antes de que se inicie el pacto de paz del anticristo, ¿sí? Aquí, y que regresa con Cristo al final de ese periodo, con la segunda venida, y viene Cristo con su iglesia. Los de otra posición hablan de que la iglesia es raptada a la mitad del periodo, que es cuando el anticristo sufre la herida mortal y se va a Jerusalén y comienza lo que llamamos el periodo de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero aquí ya, como leíamos a Daniel, dice, y a la semana y a la mitad de la semana va a quebrantar el pacto. O sea, la hora del anticristo no empieza aquí. La hora del anticristo empieza cuando se manifiesta y empieza a engañar la humanidad. Y ya veíamos que es un juicio de Dios sobre aquellos que resisten el amor a la verdad, por aquellos que desechan al Mesías Cristo, Jesucristo, y reciben a otro Mesías. El post-tribulacionismo dice que el rapto y la segunda venida ocurren en un mismo momento. O sea, como que el Señor rapta a la iglesia al final de la tribulación, en un abrir y cerrar de ojos subimos y volvemos a bajar con él. Es como un flash, ¿no? Ese es el post-tribulacionismo. Y hay otra que es una intermedia entre todas estas, que es la del rapto parcial. Dice que durante estos 7 años, toda la iglesia pasa por la tribulación, toda la iglesia por todos los juicios. Y solo los que son fieles, solo los que son santos, solo los que se guardan entonces van a poder ser levantados en diferentes momentos. Pues es una posición que realmente uno no le encuentra pues sentido. Miren ustedes, ¿han visto las películas de acción cuando los soldados son despedazados, o sea, que pierden un miembro? ¿Qué hace ese herido en ese trauma con el miembro que se desprende? Pues que quedan atónitos, que quedan caminando, que quedan allí mutilados. ¿Qué hacen con el miembro? Bueno, yo he visto películas terribles, donde se pierde, por ejemplo, explota una bomba y el soldado pierde una mano. Y en medio del trauma recoge la mano que se desprendió y se la mete en el bolsillo. Pero nadie quiere dejar la pierna, nadie quiere dejar un dedo, a otros recogen la oreja, o los dedos. O sea, nadie quiere dejar ninguna parte del cuerpo. Por traumático que sea, uno no quiere dejar sus restos allá en el campo. Entonces sería muy raro que Cristo recoja, levante su cuerpo, su iglesia, entonces a uno se lo lleve y a otros lo deje. No se conforma a lo que ya sabemos, que somos un solo cuerpo en Cristo, que estamos unidos a Él, no solamente espiritual, sino también orgánicamente. La iglesia es literalmente también el cuerpo de Cristo. Eso dice Efesios 5:32. Pero ahí tenemos esas posiciones. Yo, pues, como les he mencionado, creo que me hace mucho más sentido y a la luz de lo que veo en las escrituras, eh, la pretribulacionista, pero pues ustedes van a encontrar hermanos que sostienen eso y no vamos a entrar pues
discusión porque en algún momento Cristo viene por su iglesia, ¿sí? En algún momento Cristo y se consuma el plan de Dios. Bien, Pregunta, entonces, pastor, adelante, Miguel. ya que estamos hablando del rapto, cronológicamente, y haciendo referencia a Mateo 24, donde el Señor le dice a los apóstoles que en los postreros tiempos habrá pestes, rumores de guerra, todas estas calamidades. El rapto, eso que habla Mateo 24, ¿es después o antes del rapto? ¿O durante el rapto? ¿O sucede en el momento en que el Señor decide levantar a la iglesia? Pues a la luz de lo que hemos visto con Mateo 24 se escribe y no ha cerrado todavía la revelación. Creo que a la luz de la revelación del último libro, que es el libro de Apocalipsis, que es el libro dominante de este periodo, el libro dominante no es Mateo 24, sino Apocalipsis. Entonces, a la luz de Apocalipsis, creo que lo voy a hablar aquí adelante, al mirar Mateo 24 en el contexto posterior y teniendo en cuenta que el rapto se desarrolla, la doctrina del rapto se desarrolla en las cartas en el 58 con Pablo en Primera de Corintios y muy probablemente por esa misma época en Tesalonicenses. Entonces creo que una interpretación correcta del texto de Mateo 24 sería teniendo en cuenta la manifestación del versículo 15, por ejemplo, estaría refiriéndose a la abominación desoladora. Entonces, si la abominación desoladora está a la mitad de la semana, entonces la manifestación del engaño, estos falsos mesías, estos falsos cristos, el surgimiento de estos debe aparecer de manera previa. Entonces, si miramos Mateo eh, 24, por ejemplo, dice el Señor en el verso 15, dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto nos indica entonces que ya el anticristo ya no solamente se ha manifestado, sino que estamos a la mitad del periodo, ¿sí? Es decir, todo esto que ha ocurrido aquí, ya estaríamos hablando de periodo dentro de la tribulación. Entonces, desde el principio ha habido en la historia de la iglesia en estos 2000 años falsos cristos. Si nosotros miramos la denuncia de Juan, dice, ya está en acción el misterio de los que se levantan en nombre de Cristo, diciendo que ellos son el Mesías. Y eso es algo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta la venida del Señor. Sí, de hecho, la manifestación más grande del falso Mesías, pues es el anticristo. Hay quienes ven, por ejemplo, eh, en el contexto del capítulo 24, que la manifestación del anticristo viene en el verso 5, dice, en el verso 4 dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego viene, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice, los entregarán a tribulación. Y aquí es la primera referencia. Entonces es muy probable que esta sea la manifestación del anticristo firmando el pacto de paz, porque la palabra tribulación en términos de Apocalipsis es muy precisa. Empieza con el primer sello, ¿sí? Cuando se manifiesta el anticristo que viene en caballo blanco, con un arco y una cosa de flechas, viene mostrándose con poder, dice venciendo y para vencer, pero no tira ni una flecha. Entonces, al principio, el anticristo viene, ¿cierto? Con lisonjas, con engaño y logra convencer a la... Pero eso ya empezó la tribulación, porque como lo hemos visto,
allí el texto dominante no sería Mateo 24, sino la revelación de Jesucristo, que es el completo, eh, sí, la revelación completa, porque a Daniel se le dice, anda Daniel, descansa. Jesús habla aquí en Mateo 24, pero no revela completamente, porque si Mateo 24 fuera la revelación total, entonces no tendríamos que tener el Apocalipsis. Entonces yo creo particularmente que el anticristo se manifiesta cuando comienza la primera mención de tribulación. La mitad del periodo vendrá entonces en el verso 15. Por qué el Evangelio aparece aquí como como un elemento? Porque el Evangelio no se deja de predicar durante la gran tribulación. Cuando la iglesia es levantada, Juan ve que el Evangelio es predicado y hay una gran cosecha de almas. Y Juan pregunta, ¿y quiénes son estos que salen? Dice, ¿sabes quiénes son estos? Dice, no, no lo sé. Dice, estos son los que salen de la gran tribulación. Entonces el Evangelio es predicado allí. El Evangelio es predicado en ese periodo por los ángeles. La iglesia no solamente, la iglesia ha predicado el Evangelio, pero aún en ese periodo el Evangelio es predicado. Ustedes van a ver que hay un interludio ahí antes de que se derramen las copas. Dice que un ángel sale con un rollo y predica el Evangelio y le anuncia a todas las naciones de la tierra que se arrepientan y que no crean en el anticristo y que se atengan porque vienen señales y que resistan. Entonces el Evangelio es predicado durante todo ese periodo. Predican el Evangelio también los dos testigos, que son los que se oponen al anticristo. Predican el Evangelio los 144.000 sellados. Y estoy seguro que predicarán el Evangelio muchos de los mártires del periodo, serán también predicadores del Evangelio. Luego, la predicación del Evangelio, en relación al fin, por ejemplo, hace referencia de que el Evangelio es predicado y Cristo viene para confirmar toda esa predicación. La manifestación gloriosa es también una confirmación para todos aquellos que han puesto la esperanza en Cristo, aún en el peor momento de la historia. Entonces, creo que allí digamos, el elemento. Veamos, voy a adelantarme un poco. Aquí, por ejemplo, en Apocalipsis, era lo último que traía, pero aprovechando tu pregunta voy a referirlo, que es el texto dominante. Apocalipsis tiene una connotación muy importante. Los primeros 3 capítulos dice, este libro es enviado a la iglesia. ¿Para quién es el libro de Apocalipsis? Primeramente, para la iglesia. Veamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, verso 1, la revelación de Jesucristo, eso es bien importante. Aún Daniel recibió la revelación eh, el ángel, se me olvida el de la anunciación. Miguel. No, Miguel es el guerrero, el otro. Gabriel. Gabriel. Pero aquí Juan recibe la revelación directamente de Cristo, aunque también hay mediación de ángeles más adelante. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, entonces, miren los destinatarios, verso 4. ¿Juan a quién? Verso 4. A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces las credenciales del libro son bien importantes, porque aquí el Señor se detiene de manera específica y nos va a dar la revelación del último periodo de la historia. Y dice, y esta revelación se la envía a la iglesia, a las 7 iglesias, 7 número de plenitud, de conformidad, de plenitud. Y cuando ustedes miren las cartas, dice, escuchan lo que el Espíritu dice a la iglesia a la cual envía la carta, pero también lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que quiere decir que el mensaje es tanto relevante para ellos como para nosotros. ¿Y de qué va a hablar? De la revelación de Jesucristo de este último periodo. Tan serio es el asunto de esta revelación que en el capítulo 22 hay una sentencia muy particular que no la, pues, que está implícita en los otros libros de la Biblia, porque nadie puede añadir a lo que ya Dios ha dicho, porque se convierte en falso profeta. Dice, en el capítulo 22, dice, verso 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pues la carta, el libro como tal, es un libro que de alguna manera eh, viene para cerrar toda la controversia, para poner fin a la especulación y para que nosotros como iglesia tengamos un panorama por lo menos bastante claro de lo que significa el final de los tiempos. En, en, en el método inductivo, pues uno tendrá que ir mirando en lo posterior y en lo anterior para poder mirar y resolver, digamos, el proceso revelacional. Ahora, en el capítulo 1 al 3, el mensaje es a la iglesia. Del capítulo 1 al versículo 3, ustedes ven a la iglesia presente. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis hay un proceso muy interesante porque el Señor le dice a Juan, sube acá. Y cuando le dice, sube acá, le muestra el cielo, le muestra la grandeza y la majestad del cielo. Y la visión que Juan recibe es la del Padre sentado en el trono. Sí, en el capítulo 4 de Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán que después de estas. ¿Ok? Entonces la cronología allí es importante. Sube acá para Juan, algunos pues ven allí el rapto. Yo todavía creo que lo voy a ver más adelante por las siguientes razones. En el capítulo 4, la descripción es la del Padre sentado en el trono de los 24 ancianos, lo que ocurre alrededor del trono, estas manifestaciones de los 4 seres vivientes, y hay un cántico de adoración de los que están alrededor del trono, de los que están sentados en los 24 tronos y de todo lo que está, dicen, eh, en el cielo. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que, verso 10, 4:10, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echando sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, la corte celestial adora al que está sentado en el trono. Luego viene el capítulo 5 y en el capítulo 5 viene la revelación del Cordero. Y en el capítulo 5 aparece el Cordero y la forma del Cordero dice, y vi en la mano derecha
del que estaba sentado en el trono del Padre. Ojo con esto porque la revelación viene de Dios y está en la mano de Dios. Dice el que está sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Eso es importante, ¿no? Esto es importante. Un libro con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es decir, todos estos eventos que vamos a ver de aquí en adelante están en las manos del Padre y el Padre pregunta quién es digno y ni en el cielo ni en la tierra se encuentra quien pueda tomar el libro, abrir los sellos, ni siquiera mirarlo. Eso es bien importante. Y lloraba, dice 4, Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus ¿qué? 7 sellos. Estos sellos no lo desata ni un ángel, ni la iglesia, ni el apóstol, ni el más, no, esto lo desata el Cordero. Esta revelación ni Pablo la tuvo, ni Juan la tuvo, ni Pedro la tuvo, ninguno. Es el Cordero porque la recibe de manos del que está sentado en el trono y está completamente sellada. Y ahí está completamente determinado el juicio. Todos los que hasta aquí han hablado han tenido una revelación parcial, pero no completa, de todo ese periodo. Atisbos. Entonces dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ese cordero inmolado es Dios. 7 cuernos, el Todopoderoso. 7 ojos, el Omnisciente. 7 espíritus es una figura también de la plenitud del Espíritu Santo, de la manifestación del pleno conocimiento espiritual que está en él. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y aquí viene algo interesante, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Hasta ahí, eso está claro en el cielo y en la tierra, porque eso es lo que nos ha dicho. Pero lo que sigue, después del punto y la coma, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En el capítulo 4, los ángeles y los que están alrededor del trono no cantan la redención. En el capítulo 5, estos que están allí, además de los que estaban allí en el cielo, se une un nuevo coro. Quiero que miren, por favor, Apocalipsis 1, allí atrás, capítulo 1, versículo 5, si quiere, del 4 hasta el 6. Sí, abre el micrófono si quiere. Sí, claro. Sí, Juan a las 7 iglesias, ¿sí? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros,
del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el capítulo 5, en el capítulo 4 dice que Juan subió ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué vio en el cielo? El trono del Padre y de los que estaban allí. Luego, ¿qué ve en el cielo? El rollo que está en las manos del Padre. ¿Quién aparece allí en el medio del trono? El Cordero que toma de las manos del Padre. A Juan se le dice que no llore, él está allí. ¿Y quién dice, aparte de los que adoran, de los que están alrededor del trono, dice que los que están allí comienzan a hacer un cántico? Ese cántico de los redimidos es una declaración que solamente la iglesia puede declarar en ese momento. ¿Sí? El que nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Está en el capítulo 1, si ustedes miran y comparan allí, ¿cierto? Al inicio de la revelación, ahora Juan ve a la iglesia allí proclamando la redención. Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido, redimidos. Bueno, esta en el capítulo 5, ya la iglesia ya no está en la tierra. Hasta el capítulo 3, las cartas van dirigidas a las iglesias y les ordenan que resistan. Y durante estos 2000 años hemos tenido que resistir. En el congreso que acabamos de venir, vemos cómo están matando como animales a los cristianos. ¿Sí? Y dentro de esos países en Latinoamérica, México, Nicaragua, Colombia aparecen dentro del ranking mundial de los países donde se persigue la fe cristiana con muerte. ¿Sí? Entonces la iglesia, los cristianos están siendo perseguidos en mayor o menor escala, pero es indecible las atrocidades que se cometen contra los creyentes. O sea que la iglesia siempre ha tenido que soportar tribulaciones, pero como esta que viene, ninguna, porque es una hora de darle el justo precio, el justo pago, como dice Primera de Tesalonicenses, atribular a los que los han atribulado. Entonces aquí la iglesia ya comienza, como vienen los sellos, como viene la ira de Dios, aquí la iglesia canta. ¿Y de qué canta? De la redención. Dice allí claramente, verso 9, y cantaban ¿qué? Un nuevo cántico. Ese canto no lo conocía el cielo. Un nuevo cántico. ¿Y qué dice ese nuevo cántico? Digno eres de tomar el libro, Jesús. Digno eres de abrir sus sellos, Jesús. Digno eres porque tú te inmolaste. Digno eres porque con tu sangre nos has comprado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eres digno porque también nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esas son promesas de la iglesia. Ni los ángeles pueden cantar eso. Los judíos solo no pueden cantar eso. Los gentiles no pueden cantar eso. Solamente lo puede cantar la iglesia. Aquí aparece la iglesia en esta expresión. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles. Miren que se unen los ángeles a ese coro de alabanza. Alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y es en ese contexto de adoración. Si ustedes miran Mateo 28:16, dice
que los discípulos se acercaron a Jesús y le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Entonces la revelación y la autoridad de Cristo se manifiesta primeramente cuando hay un reconocimiento de su soberanía y su adoración. Aquí la iglesia le reconoce. Y aquí empieza entonces en el capítulo 6 el inicio de la semana final. ¿Por qué? Primero en el 4 Jesús le dijo a Juan, sube acá. Y dice Juan que él estaba en la tierra y vio una puerta abierta en el cielo. Juan no podía por medio propio subir a menos que fuera levantado, a menos que fuera raptado, a menos que fuera subido allá. El Señor le dice, sube acá. Adelante, Silvia. Jair, en el Apocalipsis, ¿todo es cronológico? No, hay momentos donde tú vas a ver eventos que están en el cielo y que suceden en la tierra, ¿sí? Y que nos recuerdan, pero la mayoría, sobre todo en la sucesión de sellos, trompetas, copas, hay una cronología. Y esa Ok, cronología en este momento en hay que estamos cronología, aquí, sigue cronológico. hay cronología. Los que, por ejemplo, comienzan a invertirlo el orden, entonces dicen que los sellos pueden estar al inicio o pueden estar al final. Ahí hay una ruptura de todo el proceso, porque tú no puedes traer la copa, por ejemplo, que se derrama sobre Babilonia, sobre la gran ramera, porque eso ocurre en el segundo periodo de la gran tribulación. No la puedes traer al inicio, ni puedes tampoco traer, por ejemplo, porque la sucesión de eventos, si tú notas, van a ir aumentando en intensidad, en rigor. Entonces, ese es uno de los errores de la interpretación alegórica. Entonces, el contexto posterior aclara o afirma o amplía el contexto anterior. ¿Sí? Es una regla hermenéutica muy importante a seguir allí. Entonces, a partir del capítulo 6, ustedes van a ver qué ocurre. Del capítulo 6 al 18, hay toda una sucesión cronológica de eventos. Y cada uno de los que viene es terrible, es peor que el anterior. El primer sello es la manifestación del anticristo, que sale venciendo y para vencer. Esta manifestación del anticristo es este tipo con una habilidad para el engaño impresionante que le es dada por Satanás. Dice que logrará el poder no por sí, sino porque el diablo mismo lo va a inspirar, lo va a animar, le va a dar la habilidad para poder lograr traer con engaño y aún firmar el pacto de paz con el pueblo. Es lo que todos los profetas anteriores nos dicen. Entonces viene ofreciendo paz y seguridad, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 3. Dice que no vendrá sin que antes venga la manifestación, y cuando digan paz y seguridad, entonces se manifestará, aunque vendrá destrucción repentina sobre él. El tratado de paz y seguridad del anticristo se arruina, porque Dios, ¿quién es el que abre los sellos? El anticristo no puede manifestarse si Cristo no lo deja manifestar. La Biblia dice en segunda de Tesalonicenses que a la presente hay quien lo detiene. Si quieren leamos ese texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Me demoro un poquito porque mi Biblia se me enreda aquí. El capítulo se me olvidó de qué era que les iba a hablar. Era del 2 del 7 en adelante, que es donde dice que se manifiesta el inicuo. Sí, sí. Dice el verso 6, dice, y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene al anticristo? Cristo El mismo. Señor. Si no fuera porque Cristo lo detiene, ya el anticristo se hubiera manifestado. Pero ya está en acción, dice allí,
ya está en acción. ¿Qué es lo que está en acción? El misterio de la iniquidad, la obra de la maldad, la obra del engaño, ya está en acción y cada vez se está perfeccionando más la inteligencia artificial, todos estos avances, todos estos aspectos que vemos, porque ya el misterio de la iniquidad está preparando todo en lo espiritual y en lo material para que, para que se manifieste, para que es como cuando, así como nosotros nos estamos preparando para la venida del Señor, los que siguen al mal están preparando el advenimiento del anticristo. Están trabajando y metiendo todo lo necesario para que esto se ocurra. El diablo está supremamente interesado en que eso avance, solo que a la presente hay quien lo detiene. Y el quien lo detiene, según Apocalipsis capítulo 5, el que lo detiene es Cristo. Pero cuando Cristo tome el rollo y abra entonces el primer sello, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien Cristo mismo destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el que permite la manifestación del anticristo es Cristo. Y quien le pone fin al gobierno del anticristo es Cristo mismo. Porque el anticristo, la palabra anticristo significa en lugar de Cristo y en contra de Cristo. O sea, por un lado el anticristo toma el lugar de Cristo, el Salvador, el Rey, el ungido, el Mesías, y habla pestes de los que están en el cielo, del Padre, los que moran en la tierra, de los que siguen a Cristo. Habla peste, los persigue, los mata. Pero además, en el lugar de Cristo pide que lo adoren como a Cristo, pero actúa contrario a todos los propósitos del Señor. Dice que ni siquiera hará caso del amor de las mujeres. Una cosa muy particular en este personaje. ¿Cuál es la primera? Entonces dice, vi, versículo 1 de capítulo 6 de Apocalipsis, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y ahí quien dijo miedo se desata todo lo demás. Porque, por ejemplo, cuando termina el séptimo sello da lugar, ¿cierto?, a que se toque la primera trompeta. O sea, es sucesivo. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Cuando se toca se rompe el séptimo sello anuncia el primer toque de trompeta. Cuando termina el último toque, el séptimo toque de trompeta, entonces se anuncia el derramamiento de la primera copa. Y así hasta que llega hasta el final, la séptima copa, que viene derramando y que trae la ira del Señor para destruir a todos aquellos que se han revelado. Son 21 juicios, cada uno, el uno peor que el otro, ¿no? Entonces el primer juicio, pues ¿qué tal? Un nuevo Mesías que viene y engaña a la humanidad. Veíamos que es un juicio. Luego viene el segundo sello, eh, la muerte por medio de la guerra, el asesinato, todo este desprecio por la vida. Luego viene el tercer ser viviente, dice, ven y mira, en todo esto, en esos primeros sellos, la cantidad de muertos que hay durante esos primeros, de esos primeros sellos, no ha habido en la historia de la humanidad, excepto el diluvio. La cantidad de muertos no ha existido en la historia de la humanidad, ninguna de las guerras de la humanidad. Se dice que la Segunda Guerra Mundial fueron entre 60 y 70 millones de seres humanos que murieron allí. Pensemos en, en cuanto al, miremos un sello, por ejemplo, como el 8, dice 6:8, dice, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Digamos que los cristianos no nos hemos ido de este mundo en el rapto.
Somos 8.000 millones de seres humanos hoy en el planeta. ¿Cuánto es el 25% de 8.000? 2.000. Es decir, en un periodo de menos de 3 años habrán muerto 2.000 millones de seres humanos en la Tierra. Ni la peste negra, ni la peste bubónica, ni el coronavirus, ni ninguna de las guerras han tenido la capacidad de matar en un periodo tan corto de tiempo más de 2.000 millones de seres humanos. Seamos generosos y digamos que 3.000 millones se fueron en el rapto y quedaron en la Tierra 5.000 millones de seres humanos. Apliquémosle el mismo 25%, serían como 1.250 millones de seres humanos muertos en un periodo donde no han pasado siquiera 3 años. Porque aquí solamente vamos en los sellos. Espere que vengan las trompetas y espere que vengan las copas. Por eso dice el Señor, si no fueran acortados aquellos días, ninguno podría ser salvo. Pero aún así, Juan después ve que es muy esperanzador. En el capítulo 6, versículo, creo que están en el 7, creo que está. El 7, 9, que es todavía parte del sexto sello, ¿no? ¿Qué pasa en el 9 al 11? ¿Quieres que lo Bueno, lea? sí, por favor. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, Sigue leyendo, Anita, qué pena, sigue leyendo hasta el 17. diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De dónde dice que salen? De la gran tribulación. Gran tribulación. No son poquitos. Es una multitud que no podían contar en ese periodo tan terrible, ¿cierto? Ahí Dios está operando la salvación. Y es la acción del sexto sello, que son los 144.000 judíos que van a predicar el evangelio allí tremendamente, y ahí van a traer una gran cosecha, una cosa tremenda. Y eso que apenas estamos arrancando, prendiendo motores, ¿sí? De ahí lo que viene en adelante es terrible. Entonces, todos los eventos que ahí son descriptivos, muchos de ellos, porque algunos de esos nos van a remontar y nos van a describir a la bestia, ¿cierto? Que sale de ahí el cuerno pequeño. Luego viene otra bestia que sube, esa bestia sube del mar, que es el anticristo.
Luego viene una bestia que viene de la tierra. Cuando se dice viene de la tierra, es muy probable que el falso profeta, como dice que viene de la tierra, es probable que sea un judío, ¿cierto? Pero que va a ser como en los días pasados, un falso profeta, como Balaam, ¿sí? Balaam que predicaba a precio de dinero, ¿no? Y el dragón escarlata, pues que es el de los personajes, ¿no? El que vemos. El, el, el capítulo, la iglesia vuelve a aparecer por allá en el capítulo 19 cuando hay unas alabanzas en el cielo, y luego en el 19 en el verso 8 y 9 dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente porque celebra las bodas del Cordero. Está ahí en el cielo y celebra las bodas del Cordero. ¿Y para qué? Porque Cristo inmediatamente después de celebrar las bodas del Cordero, vuelve con su iglesia en el capítulo 19 por allá, en el verso 9 dice, verso 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ustedes recuerdan que el pacto de la gracia, en la cena decimos, no volver, dijo el Señor, no volveré a beber del fruto de la vida hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Aquí se cumple eso. ¿Sí? E inmediatamente, vámonos para la tierra a ponerle fin a este asunto, la batalla del Armagedón y todo eso. El capítulo 19, pues es la segunda venida del Señor. El capítulo 20 es el establecimiento del milenio. El capítulo 20 al final, después de la gran rebelión del milenio, Satanás es echado al lago de fuego y viene la resurrección general de todos los que no resucitaron en la primera resurrección, y también los justos del milenio que reciben su recompensa de vida eterna, y los otros van al castigo eterno. El capítulo 21 al 22 narran la creación de cielos nuevos, nueva tierra y el lugar donde moraremos con el Señor para siempre, y las exhortaciones finales a permanecer fieles. Este, digamos que es un panorama pues muy general de lo que sería el libro de Apocalipsis, habiendo sorteado de alguna forma los elementos que miramos dentro del dispensacionalismo. Solo faltaría describir la naturaleza, la próxima sesión, próxima semana, de unos personajes, ya en detalle, de la actividad de estos personajes, de la actividad de la trilogía o la Trinidad satánica, ¿no? La bestia que sube del mar, que es el anticristo, eh, el, el, la acción espiritual del dragón que le da el poder al anticristo, este que tiene forma de cordero pero que habla como un dragón, pues así lo pintaron los antiguos, ¿sí? Y los grandes de la tierra pues rindiéndole pues adoración. Hablaremos también de esta personaje, que es otro gran misterio, que es Babilonia, que es una representación también del poder religioso y el poder económico unido al derramamiento de la sangre y los excesos del reino del anticristo. Este es un misterio porque esta mujer que representa el dominio, la esclavitud, la sensualidad, cabalga sobre ese poder bestial. Después la bestia, cuando ya la falsa religión no le sirve, la va a destrozar. Aquí la moneda de euro, miren esto, esta es una moneda de la Comunidad Europea. Miren que no son casuales. Así como Alejandro se representó a sí mismo como el macho cabrío, esta moneda de 2 euros del 2002, del 2002, es el Minotauro Europa cabalgando sobre la bestia, ¿no? Entonces es la mujer sentada
sobre la bestia del Minotauro, ¿no? Eso es de la mitología griega. O sea, no hay símbolos, ¿cómo se llamaríamos? De alguna manera, estamos viendo el cumplimiento de la profecía del Minotauro, el toro, digamos que dentro de las religiones, el misterio, pues tiene una simbología muy poderosa. Aún la economía se representa el famoso toro de Wall Street, ¿no? Baal, y los Baales eran representados con el dios Apis. El toro pues tiene una gran cantidad de representaciones allí. Solo una medida. Pero nota la atención cómo esta mujer cabalga sobre la bestia tranquilamente, ¿sí? Ella está reposada. La Biblia dice que Babilonia es una mujer voluptuosa, una ramera que cabalga sobre el poder del anticristo, sobre el trono del anticristo de manera confiada, hasta que el anticristo viene y la revela. ¿Cómo describe la Biblia a Satanás? Como la serpiente antigua, el dragón, que es diablo y Satanás, lleno de ira, ahí hollando y pisoteando la humanidad, destruyéndola en medio de las riquezas y el oro. En la película de El Hobbit aparece el dragón, ¿cierto? Que duerme sobre grandes tesoros y este dragón lleno de sabiduría y de esto, pues es una representación perversa, ¿cierto? De lo que el diablo es. Nota de manera interesante cómo cada vez más en las simbologías el dragón aparece hoy como alguien a quien más bien deberíamos atender. En la serie Juego de Tronos, sí, creo que sí se llamaba Juego de Tronos, la que gobierna la humanidad es Daenerys Targaryen, la madre de dragones, ¿sí? Es, es muy interesante. Y ella cabalga sobre la bestia, ¿no? Sobre los dragones. No solamente les da luz, sino que los monta, los cabalga y gobierna sobre la humanidad. Dice Ángela, este es el año del dragón en China. Bueno, hay que orar por China. En las películas de series animadas, Dragon Ball Z, famosísima, las series todavía la ven por ahí. El salvador del mundo se llama Mr. Satán, pero todos estos guerreros que buscan las esferas del dragón para encontrar la sabiduría y el poder, buscan tomar las 7 esferas del dragón. Entonces, no debemos llamarnos a sorpresa como todo está preparado para el advenimiento de este Señor. Pero nosotros somos de los que, como nos dice la Biblia, debemos estar apercibidos y debemos estar atentos porque pues hoy está más cercana nuestra salvación que cuando creímos. Pues de nuevo me tomé 2 horas hablando en este monólogo, pero bueno, espero que me digan qué se llevan de esta sesión. En lo que yo no pretendo con esto decir que esto es la última palabra, pero es lo que puedo compartirles a ustedes. Ustedes van a encontrar posiciones en diferentes direcciones, pero no estoy allí en esa controversia. Comentarios.